analizar las situaciones legales con mayor impacto en la colectividad venezolana, conseguir las herramientas necesarias para la resolución de diversos conflictos que puedan presentar los individuos de nuestra sociedad. Debido a las necesidades que nos han planteado en diversas oportunidades los circuitos escucha, sobre todo después de aquel programa que tuvimos que era con respecto a la constitución de las compañías anónimas, de las firmas personales, de cómo podíamos hacer para poder poner en regularidad los nuevos emprendimientos, empezaron a hacernos una serie de preguntas, cuestionamientos, algunas dudas, algunos planteamientos en el directo, a través de la plataforma, a través del Instagram de Marjoriet Salazar y a través del Instagram de Circuito Plus. Sobre todo el tema lo pudimos resumir en lo siguiente: y ahora que yo creé mi empresa, ¿qué debo hacer? ¿Ahora qué hago? ¿Ok? Este tema, a pesar de que es un tema cotidiano, que se maneja en todas partes del mundo, en todos lados, sobre todo en Venezuela, de manera muy normal, porque todo el mundo, muchas personas constituyen empresas, resulta que es un tema bastante ambiguo. Aparecen muchas prácticas negativas o contrarias a lo que deberíamos hacer, ¿ok? Y por eso nosotros aquí hoy estamos en cabina con una especialista de la cual nos va a llevar de la mano con este tipo de temas. Recuerden que el Circuito Legal está hecho con amor y profesionalismo para todos los circuitos escucha. Bueno, nosotros hoy tenemos acá en cabina, ¿ok?, a nuestra invitada Yolima Oviedo, licenciada contadora. Y antes de darle la presentación formal a Yolima, quisiéramos darles a ustedes el refrescamiento de nuestras redes sociales para que nos sigan a través de @Circuito Plus, por Facebook, Circuito Venezuela Plus, por TikTok e Instagram, @Circuito Plus, en la emisión y edición montaje al licenciado Brian Flores, @Bebé y en la dirección y producción el licenciado Víctor Delgado, @Víctor Relé, termina en G. Y por supuesto, nuestra estimadísima Yeglenis Miranda en Soy Miranda Business en la dirección general, y a su servidora @Marjoriet Salazar. Nosotros tenemos aquí a nuestra invitada Yolima Oviedo, quien es licenciada, licenciada en contaduría, y vamos a ver hoy el tema de qué voy a hacer, qué debo hacer yo después de constituir mi empresa, qué hago. Me quedo paralizado. Generalmente ha pasado que dejamos las empresas engavetadas. Hoy vamos a destacar varios puntos importantes, como las obligaciones que tenemos nosotros después de constituir una empresa ante el CENIAT. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos con respecto al local, a la inscripción en la alcaldía, la patente, publicidad, catastro, bomberos? Las obligaciones que tenemos con respecto a los trabajadores, como el IBSS, el Banavis, el INSES, así como también las contribuciones especiales de la LOPTI, el FONA y el deporte. ¿Ok? Entonces, en este momento también vamos a recordar que en estas sesiones se llaman Debatiendo con Yolima Oviedo, como les había comentado, y al finalizar nuestro programa pues tendremos nuestra acostumbrada sección de lo que es el deber ser y el fallo. Además, bueno, hoy tenemos aquí en este plano, en esta cabina, a la presencia de una ilustre profesional licenciada en contaduría. Y sobre todo nos va a explicar ella qué debemos hacer nosotros como pequeña, mediana, gran empresa, cuáles son los pasos que debemos hacer, cómo deben ser los procedimientos, y sacar el tema de los mitos y cuáles son las realidades que debemos aplicar. Okay, la licenciada Yolima Oviedo Chávez, ella es contadora pública, especialista en gerencia tributaria,
miembro del Comité Permanente de Asuntos Tributarios y de la Federación de Contadores Públicos de Venezuela. Y por supuesto, directora de Hoy Consultores, que es la empresa que ella dirige para representar a muchas empresas a nivel estatal y nacional con respecto a todo lo que tiene que ver tributos y todo el tema contable. Bienvenida, Yolima. Un placer para nosotros tenerte aquí en nuestro Circuito Plus. Hola, Marjorie. Bueno, agradecida por la invitación. De verdad que es para mí un honor estar acá en un canal donde se habla de leyes, donde se habla de temas muy importantes desde nuestro punto de vista del día a día que desarrollamos, ¿no? Conocer la ley, conocer la base para posteriormente llevarlo a la práctica, que es lo que hacemos los contadores públicos. Entonces me parece genial que se haya podido dar esta entrevista, porque tú como abogada y yo como contadora vamos a poder disertar acerca de un tema tan importante que, bueno, tiene tantas vicisitudes también en el día a día. Totalmente. Yolima, y sobre todo, por ejemplo, esta es la dupla a los participantes de este programa ahorita. Queremos decirle que usted, si una pequeña, mediana o grande empresa, es vital el tema de la consulta y del asesoramiento en el área legal y contable. La dupla el equipo siempre debe ser empresa, abogado y, por supuesto, el contador, para poner en funcionamiento todo lo que debe hacer la empresa de manera legal, ¿ok? Entonces, Yolima, entrando en contexto, cuéntame sobre todo, por ejemplo, yo creo una empresa, ya hice todo, hice mi publicación, tengo toda mi documentación, tengo todo al día. ¿Qué debo hacer? La mayoría nos preguntan sobre todo cuáles son las obligaciones ante el CENIAT, porque son como que la gente queda como aturdida de todo lo que le dicen que debe hacer y al final no termina ni siquiera comenzando. Nos quedamos paralizados. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son esas obligaciones ante el CENIAT? Bueno, la primera obligación es inscribirse, ¿no? O tener un registro de información fiscal llamado RIF. Todas las empresas deben tenerlo. Lo que pasa es que normalmente el contribuyente no lo ve porque es parte de la gestión del abogado. O sea, el abogado genera el registro mercantil e inmediatamente inscribe a la empresa, pero ese viene siendo el primer paso, hacer la inscripción. Posteriormente vamos a tener que anunciar o notificar al CENIAT cada vez que realicemos o que la empresa realice modificaciones que muchas veces no ocurre, que cuando tú generas un cambio de dirección fiscal debes notificarle al CENIAT, porque eso va a modificar los datos del RIF. Si haces cambios de socios o ventas de acciones que modifiquen esos estatutos iniciales, debes notificar al CENIAT. De la misma manera, si tienes cambio o amplías el objeto social, también debes notificarlo. Es importante que sepan que cuentan con un tiempo limitado, porque si no van a ser multados. ¿Cuál es ese tiempo más o menos? Son 30 días. Una vez que inscribes la empresa, tienes 30 días para hacer la inscripción en el CENIAT, y si haces alguna modificación, también tienes 30 días. Ojo, es importante decir que depende de la división, del estado en el que te encuentres, cómo vas a trabajar. Por ejemplo, si haces un cambio de dirección fiscal, puede haber oficinas del CENIAT que te permitan solamente con el contrato de arrendamiento realizar el cambio, pero hay otras, como por ejemplo en el caso de Valencia, de acá del estado Carabobo, sí, donde te solicitan el acta de asamblea para poder hacer el cambio del RIF. Entonces, bueno, va a depender en todo caso de la oficina. Sin embargo, lo importante es manejar los tiempos. Tenemos 30 días para hacer ese tipo de notificaciones. Si no, simplemente podemos ser objeto de multa. Ciertamente. Generalmente, por ejemplo, en mi experiencia como abogado, cuando nosotros revisamos la documentación de la empresa, suceden todo este tipo de cambios y nunca son notificados al CENIAT. Por eso que estamos hablando aquí de la dupla perfecta, ¿no? Lo que es el contador y el abogado. Entonces me toca salir corriendo, a nosotros los abogados nos toca salir corriendo, porque si necesitamos algo en el cual la empresa debe estar al día, necesitamos hacer toda esta tramitación que nos está diciendo aquí la licenciada en contaduría que se debe hacer, ¿ok? Es importante porque tenemos que estar claro que estamos sujetos a multas, a obligaciones, a responsabilidades, que es mejor evitarlas, ¿cierto? Haciendo lo correcto. Por otro lado, Yolima, una de las grandes preguntas que nos hicieron: en el periodo preoperatorio, en el IVA, ¿se declara en cero o cómo se declara el IVA?
Ok, cuando la empresa se registra, es importante, hay dos momentos. Uno es la constitución y otro es el inicio de actividades. Okay. Mientras eso no ocurra, no sé, ¿cómo se inicia la actividad? La pregunta suena un poco básica, ¿no? Pero hay que aclararlo. ¿Cómo iniciamos actividad? Cuando generamos la primera factura de venta. Allí se determina inicio de actividades. Quiere decir que todo lo que ocurra antes de la generación de la primera factura de venta se llama periodo preoperativo. Entonces, en este caso, no se debe generar declaración del IVA. ¿Por qué no debo generar declaración del IVA? Esto está fundamentado en la ley. Ok, perfectamente. ¿Qué es lo que determina la ley de IVA como hecho imponible? Para que ocurra, en este caso, la generación del tributo. Bueno, que se realicen ventas de bienes muebles, la prestación de servicios, la importación de bienes. Entonces, si no está ocurriendo ninguno de estos tres casos, estoy generalizando, entonces en todo caso no estás generando un hecho imponible, por lo tanto no eres sujeto pasivo del tributo. ¿Qué quiere decir esto? No hay obligación de declarar. No tengo que generar ningún tipo de declaración por IVA. No, hasta el momento en que comiences, ojo, por IVA no, sin embargo sí hay una que debes hacer mientras te mantengas en el periodo de inactividad, que es la declaración de impuestos sobre la renta anual sin actividad. ¿Okay? Esa sí debes hacerla hasta que comiences a generar actividad. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar más adelante. Sigan sintonizando a Circuito Legal y continuamos con nuestro programa de ¿qué debo hacer ahora que constituí mi empresa? Ya venimos. Les recuerdo que nos sigan a través de @Circuito Plus, a su servidora @Marjoriet Salazar, y también tenemos nuestra plataforma para que nos vayan y nos visiten siempre por allí, www.circuitoplus.com. Estamos en el tema de qué hago ahora que constituí mi empresa. Estábamos hablando sobre qué pasa cuando yo en el periodo de 30 días, si hay una modificación en mi empresa, resulta que no lo participé en el CENIAT. Estamos hablando qué tipo de multa o cuánto es la multa, licenciada Yolima. Si no lo participas a tiempo, es decir, dentro de los 30 días, puedes recibir una multa de 100 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el BCB. Recordemos que en la última reforma del Código Orgánico Tributario se cambió esto, ya no son unidades tributarias, ahora hablamos del veces de mayor valor de la moneda publicada por el BCB. A efectos prácticos vamos a decir que son $100 o 100 euros, pero en realidad siempre al momento de determinar o de liquidar la multa, la administración tributaria va a buscar la moneda que tuvo mayor valor publicada por el BCB y en base a eso se va a determinar la multa en bolívares. O sea que debemos estar muy atentos a esto, ¿no? Porque si la gente no cree que esto no es una obligación, porque la mayoría de este tipo de cosas pasa por desconocimiento, ¿no? Porque nadie quiere ir a una multa, ni quiere pagar a la moneda que está tasada con mayor valor en el Banco Central de Venezuela, porque no importa, no me interesa nada en la vida. No, todo lo contrario, es el desconocimiento lo que aplica y aborda en esta materia. Sobre todo, ¿por qué el desconocimiento? Porque nosotros los venezolanos tenemos un chip, me atrevo a decir yo, licenciada, en el que podemos hacerlo todos solos y nos cuesta bastante asumir que necesitamos el apoyo de los profesionales para poder avanzar con una empresa, que generalmente son, por supuesto, el abogado, el contador y el relacionista industrial. Yo creo que esa es como estábamos hablando al principio, la dupla perfecta, la triada, ¿ok? Aparte de, por supuesto, la cabeza que sería la empresa. Entonces es importantísimo esto, vean la situación, las fiscalizaciones, todo lo que después hay que, no es solamente pagar la multa, es todo lo que tienes que hacer, arreglar, acomodar, antes de pagar incluso la multa, lo que tienes que invertir en asesorías, en documentación y en poner al día. Entonces, Circuito Escucha, atento con esto. Por otro lado, Yolima, ¿cómo opera la aprobación de los estados financieros? Bueno, lo que establece el Código de Comercio es que debería realizarse una aprobación de estados financieros anualmente. Estoy segura que quienes nos están escuchando no han hecho esa aprobación anualmente. Es más, la mayoría de nuestros clientes, ¿cuánto espera para poder hacerlo la declaración de los estados financieros? Mira, quieren acumularlos, ¿verdad? Para hacer un acta acá. Sí, la respuesta es cuando le den el crédito bancario. ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, porque el banco te va a obligar a tener un capital actualizado y para poder hacer un aumento de capital tienes que tener los estados financieros aprobados. Exacto, si no, ni me muevo, no le paga al contador, ¿Para no qué? existe para qué. ¿Para Exactamente, ese es el tema. El para qué. El para qué siempre va supeditado a una necesidad específica, como el tema en este caso, que está hablando la licenciada Yolima, del caso de los bancos. Por otro lado, ¿por cuántos años debe guardar la empresa todos los archivos? Porque se ha creado una dualidad por el tema de las reformas legales que han existido y pues no, las empresas no manejan el tema. Además de no manejar el tema, también resulta que a veces la contabilidad, las personas encargadas de la contabilidad tienen eso en su poder y no la empresa. Y cuando llega la fiscalización resulta que yo no tengo nada y tengo que esperar que el contador me auxilie a ver si está, si lo tiene al día, no lo tiene al día. No sé si realmente lo tiene al día porque una cosa es la cobranza y otra cosa es que yo vea la documentación. Entonces, tú como contadora, aparte de decirnos cuánto es el tiempo que debe guardarse la documentación, todo el archivo de la empresa, háblanos cómo debería ser la práctica correcta con respecto a toda la documentación que le debe entregar la parte contable a la empresa. Ciertamente. De hecho, hablas de dos temas aquí que uno se une al otro y es el tema de la entrega de la información de parte del contador cuando la contabilidad es externa. ¿Ok? Importante el tema de los libros legales. Los libros legales deben estar en el establecimiento o en la empresa, no deben estar en la oficina del contador. Totalmente de acuerdo. Así estén en blanco, porque a usted lo van a multar por no tener los libros, no por no tenerlos actualizados. Entonces los libros deben permanecer en el establecimiento y solamente ir a la oficina contable si está manejándolo a través de un servicio de contabilidad outsourcing, solamente cuando se va a hacer la actualización del libro. Ahora, lo otro que tú preguntas respecto al archivo. Las empresas deben guardar los archivos. Cuando nos hablamos de archivos estamos mencionando en este caso facturas de compra, facturas de venta, todo lo relacionado al proceso administrativo y contable, la historia de la empresa hasta 10 años. No voten la información, porque eso lo establece el Código de Comercio. De hecho, además del archivo, hablamos de la prescripción de la deuda. El CENIAT, la Administración Tributaria, te puede fiscalizar el día de hoy hasta 6 años hacia atrás. O sea, la prescripción de la deuda, según el Código Orgánico Tributario, son 6 años. Imagínate tú, 6 años, que la gente entiende por prescripción cualquier otra cosa porque los lapsos que se manejan en las leyes son diversos y por eso nosotros estamos claros que en este tipo de temas existe dualidad o confusiones o malas prácticas por eso. Imagínate, la prescripción es de 6 años. Ciertamente, o sea, estamos en el 2021, probablemente tú hiciste algo con la empresa en el 2015, de lo cual no te sientes... ¿O no? no te sientes en este momento muy orgulloso, pues déjame decirte que está en riesgo que al día de hoy te puedan multar porque aún no ha prescrito. O sea, te fiscalizan y bueno. La probabilidad de ser multado, ciertamente. Entonces, importantísimo este dato a todos los que nos están escuchando, sobre todo a las personas que están comenzando su nivel como ente empresarial, como ente empresarial. Tratar de tomar datos de estos puntos importantísimos para no cometer esos errores por desconocimiento. Es preferible asesorarse. Nosotros estamos dando aquí una asesoría completa que usted debería pagar en otro lado. Y Circuito Plus se las está llevando a ustedes en vivo y directo y además vamos a tenerlo también en nuestra plataforma la semana que viene en el podcast que estamos grabando en la actualidad y allí usted cada vez que necesite un tip lo vaya a buscar. No vamos a tener ningún tipo de problemas y va a poder saciar todas sus dudas. Por otro lado, les recuerdo también que sigan las redes sociales de nuestra invitada @hoyconsultores en Instagram y Twitter y en Facebook Hoy Consultores. Excelente su labor como profesional, la recomiendo altamente. Ha trabajado con empresas a las que yo represento y realmente pues me ha dado satisfactorios comentarios. Mis clientes han quedado muy contentos con ella. ¿Ok? Entonces, por otro lado, Yolima, yo quisiera preguntarte, o sea, constituir mi empresa, ¿ahora qué hago? Una de las cosas después que hemos estado aquí hablando sobre el tema de que si declaro o no declaro el IVA, ya dijiste que a partir de la primera facturación. De resto, pues no lo necesito. Hablamos de cómo debemos proceder en el caso de las inscripciones, los cambios, cambio de accionistas, que entonces deben participarlo el CENIAT. Comentamos también cómo era el tema de la aprobación de los estados financieros, que era anual. Cosa que generalmente no lo hacemos, ¿cierto? Y también hablamos de cuánto es el tiempo que las empresas deben guardar todos sus archivos.
Por otro lado, ahora, vamos a hablar sobre la obligación del local con respecto a la inscripción en la alcaldía, todo lo que tiene que ver con la patente, publicidad, catastro, bomberos. En primer lugar, te quisiera yo hacer este requerimiento que nos explique, sobre todo el circuito escucha que está en desconocimiento o con dudas, de qué nos puedes decir sobre el proceso de la licencia de las actividades económicas, que es un tema tan engorroso o se ha convertido tan engorroso y complejo en la actualidad. Sí, fíjate, las empresas, en este caso el representante legal de la empresa debe realizar la inscripción en la alcaldía una vez haya constituido la empresa. Okay. Pero fíjate lo que ocurre, Marjorie, en lo que es la teoría y la realidad. La teoría me dice que una vez registrada la empresa, yo voy a la alcaldía y registro con un contrato de arrendamiento. Okay. De un local comercial ubicado en una zona comercial, no residencial. Okay. Yo no puedo tomar mi casa como dirección fiscal para constituir la empresa y después creer que con eso voy a solicitar la patente. ¿Y has visto constituido empresas con domicilio de alguna residencia? Totalmente. ¿Cierto? Entonces luego te dicen, mira, aquí tengo el acta, ahora ¿cómo hago para sacar la patente? Bueno, ahora tienes que hacer una nueva acta de asamblea donde realices un cambio de dirección a ese local donde estás ubicado ahorita y con eso sí puedes registrarte en la alcaldía. Y claro, que eso no implica que simplemente es un cambio de acta, es que tienes que realmente contratar y tener un local para que eso exista. Ciertamente. Entonces, por supuesto, son otro tipo de gastos y es un tipo de evolución. Hay gente que todavía insiste, porque yo lo he hecho, pero insiste en constituir su empresa de esa manera. Entonces, a pesar de las recomendaciones que se les da. Sí, básicamente lo haces probablemente por ahorrar tiempo y al final estás perdiendo más tiempo haciéndolo de esta manera porque, bueno, después vas a ubicar el local porque estás esperando que en unos meses vas a realmente activarte porque aún no sabes cuál es el punto que vas a usar y realmente siento yo que estás perdiendo el tiempo porque vas a tener que hacer luego otra acta. Y tienes que invertir más dinero. Tienes que invertir más dinero. Recuerden que también en el momento que se realiza la inscripción en la alcaldía tienes que tener el uso conforme de los bomberos. Ok, hablemos te iba a hacer exactamente esa pregunta. ¿Cómo operamos con el tema del uso conforme de los bomberos? ¿Qué debe hacer el circuito escucha que está comenzando con esta vida? Cuando llegas a la alcaldía, uno de los requerimientos de la alcaldía es ese uso conforme. Entonces tienes que dirigirte al cuerpo de bomberos que se encuentre cerca de la zona donde tienes el local y ellos son quienes te van a determinar qué recaudos, ya tienes que armar una carpeta con la información de la empresa. Ellos luego visitarán el local comercial para validar que no exista riesgo de incendio. Van a validar que tú tengas los extintores, la cantidad de extintores necesarios, de acuerdo al área. Al metraje del local. Del local. Totalmente. Van a ver la iluminación, van a ver el tema de los enchufes, si tienes muchos cables en una misma zona y hay riesgo de incendio. Entonces, más allá de un trámite, realmente es importante saber que en el sitio donde vas a trabajar, tanto tú como tus trabajadores están seguros. Exactamente, la seguridad es importante y tiene que ser valorada. Ciertamente, entonces es un trámite que forma parte de la inscripción en la alcaldía. El otro trámite que conforma esto es el tema de el proceso con respecto al pago a la publicidad y el cartel publicitario. ¿Cómo se hace? Evidentemente para que te toque pagar un impuesto municipal por concepto de publicidad es porque tienes un anuncio de la empresa, puede ser una valla, algún cartel en la fachada del local. Y lo mismo, vas a ir a la alcaldía, vas a hacer la solicitud y ellos, algún fiscal de la alcaldía, te van a dar una cita y van a dirigirse al local comercial o a la empresa, van a hacer las mediciones respectivas y en base a la medición es que ellos determinan el pago del impuesto. Eso se hace anualmente, es decir, tú pagas el impuesto anualmente y si tienes alguna modificación o cambiaste la valla, es más pequeña o es más grande, tú solicitas nuevamente la visita del fiscal y ellos, de acuerdo al tamaño de la valla, es que te van a cobrar el impuesto. Bueno, perfecto. Realmente yo creo que estos tips son adecuados para todas las personas que están comenzando y a qué ente nos tenemos que dirigir. El último sería, ¿verdad? Nosotros cómo debemos pagar el impuesto inmobiliario de manera concreta, ya que vamos a
a estar por finalizar aquí la sección. Bueno, el impuesto inmobiliario es el conocido derecho de frente, solamente que no estamos hablando de zona residencial, sino de zona comercial. Se cancela anualmente, se paga de acuerdo al valor del metro cuadrado, dependiendo de la zona donde esté ubicado el local y dependiendo del tamaño del local, eso lo determina la alcaldía. Muy importante, porque sobre todo en ese tipo de cosas nosotros como profesionales tenemos siempre algunas dudas, porque la gente, cuando le hacemos la gestión directamente, no entiende por qué un local en la zona sur no es igual a un local en Priego. ¿Ok? Así sea la misma empresa. Las valoraciones son totalmente distintas, y a pesar que estamos hablando de la misma alcaldía, porque estamos hablando de la alcaldía de Valencia, pero estamos hablando de la zonificación y del monto que se le da por metro cuadrado a cada local, ¿cierto? Por la zona. Entonces, pendientísimos allí. Vamos a irnos en un momentico en receso. Regresamos con Circuito Legal, siempre dándole respuesta a todas sus interrogantes, hecho con amor y profesionalismo para los Circuito Escucha. Y continuamos aquí con el podcast. Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando actualmente o a los que han venido en el desarrollo del programa. No sin antes recordarles nuestras redes sociales en Instagram y en TikTok, @Circuito Plus, en Facebook, Circuito Venezuela Plus. Tenemos en nuestro equipo de trabajo la emisión, dirección y montaje, el licenciado Brian Flores, en @BebeQuemado. En dirección y producción, el licenciado Víctor Delgado, @Víctor Relé. Y por supuesto a nuestra ingeniera estimadísima Yegleni Miranda en Soy Miranda Business en la dirección general. Recuerden seguir a su servidora en @Marjoriet Salazar, y también a nuestra compañera Yolima Oviedo en OI Consultores. Yolima, aquí continuamos nosotros en cabina con nuestro tema de ya constituir la empresa. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? O sea, es la desesperación de todos nuestros clientes, ¿no? Y a veces generalmente no es que pase inmediatamente como para que uno los pueda guiar, sino ya cuando ha pasado algunos lapsos en los cuales ellos tenían que reaccionar y cumplir con algunas obligaciones ante diversos entes gubernamentales. Nosotros veníamos hablando ya todo lo que era el tema ante el CENIA, también lo que era el tema de los bomberos, uso conforme en la alcaldía, y vimos muchas cosas. Y entonces de repente, ¿cuál es el punto a seguir en este caso? Pues, ¿cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos con respecto a los trabajadores? Con respecto a los entes gubernamentales que manejan pues todo lo que tiene que ver con esto, como por ejemplo el IBSS, Banavi e INSEE. Yo quisiera que tú nos puntualizaras como contadora cuál es tu requerimiento, cuál es tu asesoría a cada uno de estos clientes con respecto a estos tres organismos. ¿Qué debemos hacer? Ok, fíjate que hay algo importante que decir, y es que la empresa, cuando empieza a contratar personal, se convierte en patrono. Y así como cada empresario quiere que sus sueldos y salarios que está cancelando de la nómina sean registrados en su ejercicio, porque en todo caso, evidentemente es un egreso, ¿no? Para que esto pueda pasar, también debe haber un cumplimiento como patrono. ¿Qué quiere decir eso? El cumplimiento como patrono no es nada más pagar la nómina. El cumplimiento como patrono es registrar a tus trabajadores en el Seguro Social. Exacto. Registrar a tus trabajadores en Banavi. Anoten. Y registrar a tus trabajadores en INSEE. Si no lo haces, les comento que la última reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta establece que no van a poder aprovechar el egreso de los sueldos y salarios en la determinación del impuesto sobre la renta. Están castigados. Eso ha sido una excelente sanción, porque hemos estado viendo pues algunas desregularizaciones con respecto a lo que realmente establece la norma para cuidar los derechos de los trabajadores. Yo soy representante legal de empresas, pero hay que hacer lo correcto, señores, lo correcto, ¿ok? Y no hay nadie te trabaja mejor que un trabajador contento. Eso hay que realmente destacarlo. Por eso nuestros trabajadores de las empresas del ayer tenían tanto sentido de empatía y de compromiso con sus empresas, porque eran respetados, ¿ok? Y se cumplían con todo y cada uno de sus derechos. ¿Qué otra cosa puedes decirnos? Por ejemplo, ¿cuál es el tema del Seguro Social, de Banavi, del INSEE? Bueno, en cuanto a los tiempos de inscripción, en cuanto a Banavi, me establece la ley
de régimen prestacional de vivienda y hábitat que tienen 30 días hábiles para inscribir la empresa una vez constituida. 30 días hábiles. Si esto no se hace, hay una multa. Bueno, lo que yo estuve revisando a nivel de estas leyes que están un poco por allá en el... Sí, todavía no se les ha hecho gran actualización ni Ciertamente. seguimiento con respecto a lo que, como hemos nosotros avanzado en esta sociedad venezolana. Realmente que falta un poco con respecto a eso, pero es lo que hay. Sí, ciertamente. La multa de Manavi habla de 200 unidades tributarias. Entonces, por eso les decía que no está actualizada. Sin embargo, ojo, el Código Orgánico Tributario, y que me corrija acá nuestra abogada, es la mamá de todas las leyes. Exactamente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en todo caso, aunque Banavi establezca una multa de 200 unidades tributarias, pudiera irse lente al Código Orgánico Tributario que está hablando estamos hablando de dólares o de euros, o sea, de multar en base al código y no en base a la ley. No, y que ahorita todas las sanciones que están, la mayoría de las sanciones que están haciéndose, que están haciendo los entes gubernamentales y todo lo que son los entes recaudadores, están siendo por la unidad monetaria de mayor valor en el Banco Central de Venezuela. Ok, que en este caso generalmente ¿cuáles son, doctor, licenciada? ¿Cuál es el Euro. Claro, el euro, la lira esterlina. Esas son las monedas ahorita por las cuales están siendo calculados los pagos de las sanciones. No estamos hablando de los impuestos, estamos hablando de las sanciones. O sea, que es decir, una reprimenda por algo que usted dejó de hacer, ¿ok? Sí. Bueno, en cuanto a Seguro Social, lo mismo. Seguro Social establece 30 días después de constituir la empresa para inscribir la empresa. Ojo con esto también. Una cosa es inscribir la empresa y otra muy diferente es pagar impuestos. Es decir, inclusive hasta hace poco, si tú registrabas la empresa, pero aún no habías iniciado actividades en cuanto a Seguro Social, no tenías que pagar tributos, solamente quedaba la inscripción. De un tiempo para acá, ahora Seguro Social pide la inscripción de al menos un trabajador, que en este caso, ¿quién sería ese trabajador? El mismo representante legal. Entonces estarías pagando tributos, así no estés activo con la empresa, deberías inscribirla en el Seguro Social e ir pagando lo que corresponde al aporte de esa persona hasta que decida iniciar actividades. Banavi, lo mismo. ¿Qué tiene Banavi? Y ojo con las personas que no están al día con las declaraciones de Banavi. Banavi tiene una manera muy particular de calcular la multa, y es que cuando vas a registrar al trabajador, si tienes 10 años con el trabajador, tienes que pagar el aporte en base al sueldo actual. No al sueldo de hace 10 años, no al sueldo histórico. O sea que es un tema complicado porque va a salir bastante el monto. Totalmente calculado. Al último salario y listo. O sea, esa es la sanción que incluso ellos imponen, porque sobre todo el tema de la despreciación de la moneda es complicada, sobre todo en el tema de lo que son los bienes inmuebles, y por eso se hace de esta manera para salvaguardar el interés del trabajador. Y con respecto al Mintra. Mintra e INSES. Okay. En cuanto al INSES, ojo con INSES porque INSES, entiendo, lo último que escuché de INSES es que estaba cobrando la multa en Petro. Y INSES establece la multa una vez hayan transcurrido 45 días hábiles después del registro de la empresa. Entonces, si ya registraste la empresa, vete corriendo al Seguro Social, vete corriendo al INSEE y busca la página de Banavi, porque eso lo haces, inicialmente el registro se hace online, ya posteriormente formalizas ante el ente gubernamental pertinente. Gubernamental. Y Mintra lo haces a través de RNT, que es el Registro Nacional de Entidades de Trabajo, y a través de allí pues tienes que escribir la empresa para que puedas cumplir con todo el proceso laboral. Serían estos 4 entes. Y te dan tu numerito de inscripción, que es importantísimo. Por ejemplo, nosotros como representante patronal es importantísimo. Son cosas para avanzar. Si no, realmente tú ni eres empresa ni eres patrono hasta que tú no regularizas toda tu situación, ¿ok? Es un conjunto de situaciones. O sea, es un conjunto que tienes que llevar al día para avanzar. En otros países simplemente eso es así. En Venezuela estamos con la mala práctica de que, bueno, vamos a ver cuándo lo hacemos. No, debería hacerse como lo estamos diciendo aquí, no debería hacerse de ninguna otra manera, ni esperar sanciones, ni ver cómo resolvemos. Simplemente. Sí, inclusive Marjorie, si tu intención como empresario es crecer, si tienes grandes expectativas en el mercado, te comento que en algunas ocasiones con grandes empresas, para poder llevar a cabo una contratación, si no tienes solvencia laboral, esa contratación no va. No, y ni se imaginan ustedes lo complicadísimo que es sacar una solvencia laboral, que yo me dedico a ese tipo de gestiones representando empresas pequeñas, medianas y grandes empresas. Lo complicadísimo
que es conseguir una solvencia laboral cuando tienes miles de aristas a la que no le has hecho el seguimiento para mantenerla en regularidad. ¿Ok? Mantenerla al día. Es muy complicado. Y sobre todo eso te lo piden o te lo exigen por una necesidad específica. Entonces, ¿cómo haces? Tienes que igualito sacarlo. Sí. Licenciada, por otro lado, ¿qué podemos hablar del LOCTI, del FONA y del deporte? Bueno, estas contribuciones especiales nacieron con un objetivo que ya no está presente, y era pechar a las grandes empresas. Anteriormente, ¿quién pagaba o quién realizaba el aporte de ciencia y tecnología? Las grandes empresas nada más. De hecho, inicialmente, cuando nace esta ley, tú debes recordarlo, Marjorie, existía la posibilidad de desarrollar un proyecto tecnológico. Las empresas podían traer tecnología y en base a eso descontarse el aporte LOCTI. Y muchas veces, de hecho, yo representé empresas que de verdad estuvieron en ese tipo de proyectos porque les era rentable y aparte también, pues estaban haciendo historia. Y desarrollando su empresa. Porque estaban desarrollando su empresa. Totalmente, inclusive a los mismos trabajadores, tú podías capacitarlos en algo tecnológico y eso valía como aporte LOCTI. ¿Ok? Ciertamente, poco a poco, estos entes, tanto LOCTI, FONA y deporte, desde mi punto de vista, han venido perdiendo protagonismo. Ya tú no ves fiscalizaciones, no hay un fondo de aporte, entonces esto hace también que el contribuyente se le olvide en muchas ocasiones que esto forma parte de los aportes anuales que debe realizar la empresa. Bueno, vamos a continuar con el tema en la próxima sección, porque estamos en el tiempo y no se olviden de seguirnos por @Circuito Plus. Ya venimos. Bueno, el deber ser, primero, antes de desarrollar esa idea que tienes de negocio, ese emprendimiento, es que debes asesorarte por profesionales. O sea, esto es, si probablemente no está dentro de tu capacidad económica, pagar un profesional, buscar información. No empezar así como lo hacemos la gente del trópico, ¿no? Dale y después vemos cómo resolvemos, ¿no? Totalmente. Esa sangre caliente de no importa. Impulsividad. Esa impulsividad, sino bueno, también hay cosas que deben hacerse desde el inicio, porque el no hacerlas dentro de los tiempos va a generar mayores costos. Entonces, si es algo tan básico, si hacemos un resumen de lo que acabamos de decir, inscribirte en el CENIAT, inscribirte en la alcaldía y todo lo que compete a la alcaldía, inscribirte en los entes laborales. O sea, estamos hablando de 3 vertientes básicas que uno como venezolano lo conoce. O sea, no es algo ajeno. O sea, tú sabes que existe el Seguro Social, tú sabes que está la alcaldía y sabes que está el CENIAT. Entonces, si estás montando una empresa, algo de eso tiene que ver contigo, ¿no? Entonces, exactamente. Lo más importante inicialmente, así como buscas al abogado para que te haga el registro mercantil, es en este caso buscar el contador, buscar al profesional de recursos humanos que también te dé la orientación en la parte laboral para empezar a hacer las cosas bien. Entonces, empieza primero con la inscripción. Inscribe la empresa. Después que la inscribas, comenzarás con el tema de los trabajadores, en el caso de los seguros social. Ojo, no lo dijimos en el segmento anterior, pero INSES comienzas a pagar tributo a partir de 5 trabajadores. Entonces, si tienes importantísimo. Sí. O sea, que la pequeñísima empresa pues no paga ese tributo, no, pero ya a partir de 5 trabajadores se cancela el tributo. Totalmente. Entonces, si no te inscribes, te va a salir más costoso porque te van a cobrar la multa en Petro después que pasen los 45 días. Entonces, haz la inscripción, haz tu proceso y bueno, no vas a pagar nada más, solamente estás notificando al ente. Exactamente. Entonces, lo primero es asesorarse, buscar ayuda, leer la información antes de arrancar. Luego que registras la empresa, hacer todas las inscripciones pertinentes. Ojo, no deberían comenzar a facturar hasta que no tengan por lo menos el papel en la mano. Por ejemplo, la alcaldía se tarda en dar respuesta cuando se solicita la licencia de actividades económicas, ya también conocida como patente de como la comercio. Patente. Sin embargo, no es lo mismo que tú estés facturando y te llegue un fiscal de la alcaldía y tú estés en las nebulosas porque nunca fuiste a la alcaldía y no tienes nada, porque allí si estás incurriendo en una infracción al estar generando facturación, vendiendo, sin haber notificado a la alcaldía que estaba generando renta en su municipio. No es lo mismo que tú ya hiciste tu proceso, estás a la espera del ente y te llega el fiscal y tú puedes demostrar mediante un documento, mira, yo tengo el documento en proceso. Porque eso demuestra algo que los abogados conocen muy bien, que se llama la buena fe del contribuyente. Totalmente. Y que aparte, entonces, a raíz de ahí, si tú tienes al día tu cartelera informativa, o por lo menos que tú iniciaste el trámite y que bien sabe hasta el funcionario que está fiscalizando que todo está tardando un poco más en salir,
cumplir, pues simplemente no hay ningún problema, no te van a multar, sino que simplemente te van a hacer un seguimiento. Es la diferencia, pero entonces hay que comenzar el trámite y realmente porque no hay que comenzar el trámite. ¿Y dónde está la demostración que comencé el trámite? Eso debe ser parte de tu cartelera informativa o de los documentos que tú tienes en la empresa. Muchísimas gracias con todo este tema del deber ser. Vamos ahora con otro de nuestros segmentos importantes. El fallo. El fallo. Para circuito legal, este es uno de los segmentos más importantes, el fallo, porque es como el punto de vista, la conclusión, la visión de nuestro invitado. Por supuesto, en muchas de las oportunidades avalados por nosotros. Estoy segura en este caso porque ya habíamos compartido, ya habíamos preparado el programa, que lo que va a decir acá nuestra invitada especial, Yolima Oviedo, contadora y especialista en tributos de gerencia, es compartido por circuito legal. ¿Cuál sería el fallo? O sea, ¿cuál es la disposición? ¿Qué decidirías tú como contador? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo correcto es inscribirse a tiempo, declarar y pagar los tributos a tiempo y en este caso procurar que la empresa cumpla con todo lo que corresponde, tanto de manera legal como tributaria, porque esto va a permitir varias cosas. Una, si usted tiene intención de crecer en el mercado al que está entrando, usted debe entrar de manera formal. ¿Ok? ¿Cómo es de manera formal? Un registro mercantil, una inscripción en la alcaldía, ya lo que hemos conversado. De esta manera tú puedes decir, bueno, yo más adelante quiero que esta marca crezca a nivel de franquicias, crezca a nivel nacional. Entonces, si no tienes estas inscripciones, no, olvídate de pensar en franquicias, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema de tener unas finanzas robustas. Al día de hoy en Venezuela no hay créditos bancarios. Los créditos bancarios todos conocemos que desde hace unos 2-3 años atrás prácticamente se pararon en el país, claro, ¿no? Pero no quiere decir que el próximo año o dentro de muy poco los bancos comiencen a llamar y a otorgar los créditos, porque de eso ha estado trabajando la banca. Y que estamos esperando una reactivación. Totalmente. Entonces, si no tienes unos estados financieros, si nunca te buscaste un contador que te llevara la información, si no buscaste un abogado para mantener los estados financieros aprobados y tu capital al día, dime tú con qué documentos te vas a presentar ante la entidad bancaria. Entonces, también pensando en un crédito que te pueda apalancar, que pueda ayudar a que puedas comprar más mercancía, que puedas renovar el local donde te encuentras, lo vas a poder hacer siempre y cuando tengas estas herramientas allí a la mano y estés trabajando con ellas. Otra cosa muy importante, si tú quieres hacer negocios con gente grande, tienes que portarte como gente grande. Totalmente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si yo quiero entrar a los negocios robustos, yo tengo que tener una imagen de empresa formal, empresa que cumple. Entonces, en función a eso, siempre vamos a proyectarnos en grande, pero para eso tenemos que planificarnos internamente y para eso tienes tanto el contador como el abogado, que son asesores, no son tus enemigos, son los asesores para que hagas las cosas de la mejor manera y te cueste menos. Totalmente cierto. Recordando acá, por eso nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que con lo que la licenciada está comentando. Recordando que la mayoría de las personas que constituyen la empresa es porque se ven con una visión de futuro, por eso no hacen una firma personal, por eso no se quedan en el emprendimiento y formalizan. Entonces debemos entender que eso va enmanado con una serie de obligaciones que no podemos dejar vamos a ver si las cumplimos o no. No, señores, o sea, ese paso va acompañado del otro, no se puede separar. Lo que pasa es que en la mala práctica lo hemos hecho de esa manera, ¿ok? Porque después resolvemos. Es el típico pensamiento de nosotros como venezolanos en muchas oportunidades, no en todos. Entonces tenemos que tener pendiente que si quieres potenciar tu marca, si tú creaste una compañía anónima que es costoso crearla, entonces no la desperdicies, no pierdas tu tiempo, haz las cosas que debas hacer, haz lo correcto y continuemos para potenciar y para hacer una gran empresa.
Así es. Con un gran equipo de trabajo, con grandes profesionales en los que sin duda alguna debes tener abogado, contador y relacionista industrial. Sí. Me gustaría cerrar con una cita. Adelante, Yolanda. Ok. Los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada. Casi nada. Oliver Wendell Holmes. Totalmente cierto. En los países que hemos visto de avanzada, vemos cómo los impuestos hacen que sus países, sus ciudades, sus servicios valgan la pena. Que vemos hasta en la televisión, vemos las películas, cómo la gente se está volviendo loca porque cuadra el impuesto. En Venezuela deberíamos hacer eso, deberíamos normalizarlo y que también los entes gubernamentales pues utilicen nuestros impuestos para lo que debe ser, que es el bien y el confort de cada uno de los ciudadanos de Venezuela. Les damos las gracias a nuestra licenciada, unas palabras para despedir. Fue un honor para nosotros tenerte aquí. Gracias por cada tip y menos mal que estamos ahorita en la actual plataforma. Esto va a quedar grabado para la semana que viene, o sea que ustedes van a poder mandar a todo el mundo, mire, ahí está, no tiene para pagar el contador, ahí está. Ahí tenemos una cita, ahí tenemos una guía y también, bueno, podrán buscarla ya más adelante. Sí, bueno, quiero agradecer también a la gente que estuvo conectada en el Instagram. Vi allí algunas personas conocidas, clientes, de verdad agradecida por el apoyo que nos dan, porque esto que hacemos, Marjorie y yo, lo hacemos con intención de generar un aporte, para que ustedes tengan conocimiento, no, como lo dice Marjorie, podría ser una asesoría que tendría un costo, pero no lo estamos haciendo con esa intención, se hace con la intención de generarles un aporte a ustedes, un valor, y que ustedes lo hagan lo mejor posible. Gracias, nos vemos en el próximo programa de Circuito Legal el miércoles que viene.